me gusta mucho. Así que también eso vamos a tratar. Y ayer se me acercó muchas personas, se me acercaron algunos de ustedes a preguntarme por eso que yo había mencionado de Tim Challies, sobre los pasos que llevan al adulterio. Y bueno, lo tengo acá listo, por las dudas. Si nos da tiempo, metemos eso, todo por el mismo precio. ¿Está bien? ¿Te parece? Bueno, entonces vamos a 2 Timoteo, por favor, capítulo 4. Y también voy a meter algo que quedó afuera de ayer, del sermón, que me fascina y que creo que tiene mucho que ver para entender 2 Timoteo. Así que vamos, 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer un poquito el contexto. Desde el verso 1 vamos a leer, ¿sí? Capítulo 4, el verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe, etc. Muy interesante considerar el contexto en el que se dice esto de haz obra de evangelista. Muy importante. Lo que dice inmediatamente antes es que habrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú, ese pero tú no es la primera vez que aparece en Timoteo. Y ese pero tú marca un contraste con lo que acaba de decir. Mientras va a haber muchas personas que no van a soportar la sana doctrina y se van a ir tras maestros que les enseñen de acuerdo a su vida moral, cosas que no les ofendan. Timoteo tiene que hacer otra cosa, contraria, distinta. Pero tú, ¿sí? Debes ser sobrio, debes hacer obra de evangelista y debes, soportar las aflicciones y cumplir su ministerio. Noten qué interesante en el contexto este pero tú. Capítulo 3, verso 1 dice, también debes saber esto. Capítulo 3, 1. También debes saber esto a Timoteo, ¿no? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, y empieza a hablar toda la inmoralidad de estas personas, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Después que da toda esta lista, nos enteramos que esta gente son maestros. Van a ser maestros estas personas. Tremendo. Uno imagina estar describiendo personas, yo qué sé, que se dedican a comercializar drogas, yo qué sé, a regentear prostitución o algo. No. Son gente que va a tener apariencia de piedad. Esta lista que acaba de leer dice que tendrán apariencia de piedad, verso 5, pero negarán la eficacia de ella, obvio. Lógico, si no lo hacen. A estos evita. Y entonces explica, siempre que ves un porqué es como una razón, da la razón de lo que acaba de decir. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Y acá no sé por qué muchas versiones traducen en femenino. En el original es tan neutro todo esto que sigue. Acá dice arrastradas por diversas concupiscencias. Yo creo que es más apropiado de poner arrastrados por diversas concupiscencias. Estos hombres que se meten en las casas y aprovechan. Probablemente estas mujercillas son jóvenes de las iglesias, puede ser. Porque y después continúa, de nuevo, verso 7, en el original en griego dice, siempre aprendiendo. No dice estas, ni estos. De nuevo, es neutro. El verbo está en neutro, siempre aprendiendo.
Y yo entiendo de nuevo por todo lo que venimos leyendo y lo que va a decir inmediatamente después, se refiere a los falsos, a estos maestros. Estos maestros, decimos en Argentina, chantas, farsantes, unos mentirosos que se hacen los piadosos y son unos desgraciados. Son unas personas inmorales. Estos, o saquemos estos, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Las mujercillas no están aprendiendo y buscando la verdad. ¿Qué tiene que ver? Los maestros sí están siempre, supuestamente, buscando la verdad para enseñar. Y siempre buscando novedades. Noten, acá empieza a haber una constante en todo este capítulo y después lo que sigue. Hay dos formas o dos perfiles. Estos falsos están siempre, vamos a ver todos los verbos que hay acá, mostrando una actividad constante, frenética, siempre moviéndose de un lado al otro. Y en cambio Timoteo tiene que estar quieto, permanecer, persistir en algo. Un fiel maestro, por eso hablábamos ayer, está anclado al pasado, a la verdad, a sostener algo, y no siempre una búsqueda constante, interminable. Eso es lo que hacen estos hombres. Siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera, ejemplo, que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, no irán más adelante. De nuevo, la idea de avanzar. Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, Janes y Jambres. Pero tú, verso 10, pero tú, después que habla de gente que es infiel, que está haciendo mal, Pablo enseguida conecta con Timoteo, que en definitiva es lo que le preocupa a él, porque es el sucesor. Pero tú, Timoteo, no sigas la corriente, no sigas la corriente, pero tú has seguido mi doctrina, de nuevo, la doctrina que hablábamos ayer, a Pablo acá le llama mi doctrina. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, etc. Y empieza a hablar de padecimientos. Verso 13, mas los malos hombres y los engañadores, de nuevo, irán de mal en peor, siempre moviéndose, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y de nuevo, 14, pero persiste tú, persiste tú. De nuevo, la misma idea, antes era, verso 10, pero tú has seguido, y ahora dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, pasado. Y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, de Pablo. Mi doctrina. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. En este contexto, donde gente está siempre buscando cosas nuevas, y Pablo le está diciendo a Timoteo, pero tú anclate en lo que aprendiste. Es muy, muy significativo que diga que desde los 5 años, porque es la edad que empezaban a aprender, se empezaba a enseñar la ley. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Lo que está diciendo, para hacer un contraste, pero enorme, estos falsos maestros piensan que las verdades de la Biblia como que van perdiendo vigencia y tienen que seguir siempre con cosas nuevas. Y Pablo le dice a Timoteo, vos tenés que seguir enseñando lo mismo que aprendiste a los 5 años. Las mismas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús, etc. Y después habla de las escrituras, todos sabemos de la inspiración y lo que es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos completos con la Biblia y entonces, lamentablemente, aparece un nuevo capítulo en nuestra Biblia, pero es todo conectado. Pero parece desconectado porque no hay un conector lógico ahí entre lo que acaba de decir, pero deberíamos nosotros pensarlo ese conector. Lo que pasa es que Pablo parece que empieza un nuevo tema, pero no, sigue con el mismo tema. Quiere él subrayar tanto, pero tanto, que lo más importante es que predique la Biblia, que hace toda una introducción muy solemne. Te encarezco, ya la palabra encarezco es tremenda, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Todo sumando ahí, que prediques la palabra. En contraste de estas personas, Timoteo está llamado a predicar la palabra. Y esta introducción tan solemne de que predique la palabra y el mandato, domina todo lo que sigue hasta que Pablo empieza a hablar de sí mismo. Todo lo que sigue domina. Nosotros tenemos que predicar la palabra y después enseña, de alguna manera también conecta con las funciones de la Escritura, que es enseñar, corregir, redarguir, corregir, instruir en justicia. Por eso dice, reprende, exhorta, insta a tiempo y fuera de tiempo, etc. Está como esta palabra que es útil para tantas cosas,
la tenés que predicar, Timoteo. Y también dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Y entonces empieza a hablar de nuevo de los falsos, con la razón de por qué tiene que hacer todo el tiempo, con paciencia, con doctrina, porque va a venir tiempo donde no van a soportar eso. Hay que hacerlo todo el tiempo porque gente no va a querer escuchar la verdad. Y entonces de nuevo vuelve al pero tú. Después que vuelve a hablar de nuevo de estas personas que siempre están aprendiendo y de la gente que se los va a buscar a esos falsos maestros porque son también inmorales. Los falsos maestros son inmorales, los que los quieren también son inmorales, dice acá, de acuerdo a sus propias concupiscencias. Y entonces, verso 5, pero tú, sé sobrio en todo. Perdón. Da como 4 instrucciones acá, también imperativos, uno a continuación del otro. Sobrio en todo es la idea que en todas las circunstancias, en todos los temas, en todos los asuntos, tiene que permanecer prudente, sobrio, con la mente clara. ¿Sí? En este contexto, que es el mismo que vivimos nosotros, claro que necesitamos ser sobrios. Es como, a veces nos sentimos hasta solos, nadando solos contra la corriente, ¿no? Y con muchas presiones. Las personas de nuestras iglesias nos presionan también. Personas que en todos los países del mundo pasa hoy, que vienen de otro lado y dicen, pastor, nosotros hacíamos de otra forma, nosotros otra cosa. Y vienen, no tienen discernimiento las personas, que han estado años bajo mala enseñanza. Y de pronto, en el caso de nuestra propia iglesia, porque de pronto hace poco que empezamos a corregir eso nosotros. Y en nuestras iglesias también hay gente que no tiene mucha lucidez de lo que se debe hacer. Y vienen a sugerirte, a decirte, sobre todo si son personas que en su vida personal les va muy bien, son empresarios, ellos creen que te llaman aparte y solemnemente te dicen, pastor, a mí me parece que tiene que hacer esto. Esto así no va a andar. Nadie nos conoce, nadie nos escucha, nosotros tenemos que hacer otra cosa, más agresivo, tenemos que hacer esto, hacer lo otro. Así no vamos a ningún lado. Los sermones son muy largos, pastor. Hay que meterle un poco más de pimienta y esto. Y te viene a dar consejo la gente, ¿o no? ¿Sí o no? De lo que tenés que hacer, y más si sos joven, sonaste. ¿Viste? Tenés en tu iglesia, sí, sos joven, es la fórmula, ¿no? Sos joven, tenés gente en tu iglesia que viene de otro lado, o que hacía otras cosas y para colmo son inteligentes, son preparados, tienen formación, tienen su negocio, les va bien, toman decisiones y te ven a vos y dicen, esto estamos yendo a cualquier lado. Y te vienen a vos a meter. Bueno, tú sé sobrio. Pensá con claridad, la Biblia es el criterio. Soporta las aflicciones, las dificultades. En este contexto también somos la gente. Mucha gente en vez de salir a buscar un nuevo maestro, preferiría que vos te vayas y traer un nuevo maestro a la iglesia. Mucha gente no quiere irse de la iglesia, han estado toda la vida en esa iglesia. Y ahora estás vos hinchando con la Biblia y les gustaría que vos te vayas en realidad. Y tenemos que soportar. O sea, nosotros tenemos un costo que pagar. Está clarísimo acá, por defender la verdad de la palabra de Dios, no va a ser gratis y fácil. Tenemos que soportar las aflicciones. De nuevo, todos en un contexto esto, ¿verdad? Imaginémonos la fuerza que tiene esto de que no sufrirán la sana doctrina. Y vos estás acá con tu sana doctrina, hablando de la gente que en la multitud de tu iglesia hay muchos que no lo van a sufrir. Así es. Algunos de los que están acá han comenzado una iglesia nueva y están recibiendo gente que está escapando de todas las fábulas, de todas partes, ¿no? Y están felices que vos tenés buena doctrina, pero no es en la mayoría de los casos. La mayoría no es así. No es que venís gente ávida de alimento espiritual. Y recibís, toda tu audiencia son gente que quiere que le des unos buenos bifes de chorizo. No, la verdad que no. Y con esa paciencia y doctrina ahí nosotros sabemos que mucha gente nos está haciendo la contra dentro de nuestra iglesia. ¿O no? Sí. Tremendo. A veces, tremenda la cosa ahí. Recién hablaba Iván de qué lindo cuando dijo que la oración es ese instrumento que nos ha dado Dios para, no me acuerdo cómo dijo, para luchar agresivamente o algo así contra poderes sobrenaturales de maldad, ¿no? ¿Cómo? Sí, bueno, la frase, yo la anoté, la anoté, me gustó mucho, la frase hermosa, pero es así, o sea, hay toda una cosa de maldad en contra nuestro. Gente, el diablo está operando en esas personas. Y en ese contexto dice, haz obra de evangelista. ¿Y qué significa eso? Que tenés que asumir, como lo explicó muy bien ayer Salvador, que en tu audiencia hay un montón de inconversos. Claro que sí.
cada domingo, cada miércoles, no sé, las reuniones que hagas. Cada iglesia es un cuerpo mixto de trigo y cizaña. Y ni hablar en un contexto donde personas han venido recibiendo fábulas y fábulas y fábulas. Más cizaña y menos trigo. No estoy diciendo que no hay creyentes en tu iglesia. Gracias a Dios, Dios es maravilloso. Y aún en iglesias, pero desastrosas, hay hermanos y hermanas convertidos por la gracia y misericordia de Dios. ¿Verdad? Pero en las iglesias donde nosotros somos víctimas de mucha oposición, justamente por enseñar sana doctrina, asumimos que eso es porque tenemos una membresía mixta. Y nos están escuchando inconversos cada semana, que no lo pueden soportar. De hecho, una persona que no resiste la sana doctrina y va a buscar fábulas no es un creyente. Los creyentes, mis ovejas oyen mi voz. Un creyente desea la voz del Señor, desea que le alimente, ¿verdad? No que le cuenten historias y anécdotas, y es un poquito, bueno, de pronto viene el caso, aplica, me da un descansito para seguir, ilustra, pero en general, no. Entonces yo entiendo que cuando se nos ordena acá, y a Timoteo y por extensión a todos nosotros, que hagamos obra de evangelista, no es que nos convirtamos en evangelistas. Porque en la Biblia dice que Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. O sos pastor, maestro, o sos evangelista. Las dos cosas en una es complicado, ¿verdad? Entonces cuando le dice que haga obra de evangelista, está diciendo él que no es un evangelista, sino que es un pastor, que predique el evangelio. Eso, hacer obra, ¿qué hace un evangelista? Predica el evangelio. ¿Qué será hacer obra de evangelista? Predicar el evangelio. Pero nosotros queremos, como Pablo, enseñar todo el consejo de Dios, queremos explicar la Biblia, enseñar, como dice, todas las cosas que Jesús nos ha mandado, y hay mucho que aprender, queremos que Dios, entendemos que nuestro rol principal es edificar a los santos en el proceso de la santificación, enseñar las Escrituras, hemos aprendido que lo mejor que hay es enseñar expositivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para meter el Evangelio en nuestros sermones sin forzar un texto que de pronto no está ahí el Evangelio? Tenemos que, si fuera posible, en cada sermón que predicamos nosotros deberíamos incluir el Evangelio para obedecer esto. Haz obra de evangelista. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para ser expositores fieles de las Escrituras, que respetamos la intención de cada texto? Porque el Espíritu Santo lo puso ahí, seguimos el flujo de pensamiento, explicamos qué significa eso en el contexto, y a la vez hacer obra de evangelista. ¿Cómo lo hacemos? Escucho. ¿Qué es un taller este? Está el pastor supervisando que sea taller. ¿Qué piensan? ¿Cómo metemos el evangelio? O de lo que ya se dijo hasta ahora, algún comentario o pregunta, y si no, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo metemos el evangelio en cada sermón sin forzar el texto? Lo que dice cada texto, el propósito de ese texto. Sí. ¿Escucharon? ¿Se escucha o sí? Definir qué es predicar el evangelio. Sí, del sermón, sí, sí. Entiendo. Está buena la pregunta, sí, claro. Yo entiendo que hacer obra de evangelista, cuando digo que hacer obra de evangelista, explicar el evangelio, es cuando yo predico el evangelio con el propósito de persuadir a un pecador a que venga Cristo para que le salve. Eso es lo que hace un evangelista, ¿verdad? No es explicar el drama de la redención, digamos así, ¿no? Que es el evangelio también, por supuesto. Bueno, muy buena pregunta, sí. Sí. Es un excelente comentario, pregunta y comentario, porque ahora vamos a ver cómo hacía Pablo, porque Pablo dice que haga eso y la verdad que tenemos un montón de información de qué hacía Pablo, ¿verdad? Y sí, Pablo enseñaba a las iglesias, se edificaba, pero sí estaba el evangelio, ¿sí? No, las cartas son cartas, no son sermones, pero podemos, de alguna manera, viendo las cartas, como él, aún en lo que hacía, como él
hablaba del Evangelio. El enfoque de Pablo, ¿no? Digamos, como usted dice. De repente, un día domingo, la solución, bueno, hay una congregación permanente y puede suceder que no todos están convertidos Sí, y muchas veces la congregación el día domingo llega a ser que como conversa, ¿verdad? sí, claro. Entonces, Excelente. como que hay que Ajá, perfecto. modificar o cambiar el enfoque. Yo lo entiendo perfecto y me río porque parece que ha leído mis notas. Porque sí, los dos comentarios que hizo los he considerado pensando. Las dos preguntas son muy buenas. Claro, a veces los inconversos son personas aún bautizadas, pero que nosotros no vemos fruto, ¿verdad? Y como Pablo les hablaba a los corintios, pensamos que no son creyentes. Quizá. Y es muy lindo ver a Pablo predicándoles el Evangelio a los corintios. Porque 2 Corintios 5, Pablo les está predicando. ¿Sí? Os rogamos en nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Le dice Pablo a los corintios. Pero se está hablando del Evangelio y después inmediatamente capítulo 6, perdón, les dice hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación, como le está hablando de una iglesia que él fundó, pero él asume que ahí entre medio hay inconversos. Sí. Si es que vosotros estáis en la fe, correcto, claro. Correcto. Sí, hermano. Ahí va David. Sí. 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 Oh, tan. Sí. Sí. Correcto. Correcto. Sí. Sí. Ahí vamos a eso. Sí. Sí. David primero, perdón. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Correcto. 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 Ahí vamos a ir a eso. Lo que estaba explicando David es como una teología bíblica. Es uno de los niveles de la teología bíblica, que sería como la historia de la redención, digamos, que todo apunta a Cristo, ¿verdad? Sabemos. Y en cada texto, si sabemos ver bien y buscar, cada texto de la Biblia es parte, digamos, de ese drama de la redención y debemos saber ubicarnos donde estamos, si eso apunta a Cristo en el sentido que digamos, muestra la necesidad de Cristo, o apunta a Cristo en el sentido que muestra el resultado de la obra de Cristo, etcétera, etcétera. Sí, ya vamos a eso. Hay más, había, sí, José. Mm. Sí. Sí. Ok. Ok.
del Evangelio. Claro. Mm. Sí. ¿Entienden el comentario de José? Sí. Yo voy a proponer otra cosa, porque eso está bien, digo, entre no mencionar nada, eso está muy bien, pero eso, el problema de eso es que como si fuera que el Evangelio sería un apéndice de un sermón, cuando entiendo yo que lo que deberíamos procurar hacer es centrar el sermón en Cristo. ¿Sí? Y bueno, ahí vamos. Hacemos un momento más, algunos... ¿Hay más? Sí, hermano. Ujú. En Cristo, correcto. Buenísimo. Ujú. Sí. Ujú. Muy interesante esto de la frase en Cristo, que claro es una de las frases favoritas de Pablo. Juan utiliza permaneced en él, ¿no? Permaneced es similar el concepto. Pero qué interesante hacer ese detalle. Por ejemplo, cuando nosotros nos tocan porciones donde hay mandatos, y mandatos. Si no se hace esa conexión, esa salvedad, parece moral, un sermón moralista, digamos. Como dale, pónganse las pilas, hermano, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero eso hay un contexto, es en Cristo que podemos hacer eso. Si no fuera en Cristo, y eso es una manera muy, muy importante de nuevo, encajar todo en Cristo. Excelente. Si no, la Biblia no es un libro de autoayuda. Pero a veces hay sermones que parecen de autoayuda. Como que se trata de poner más ganas y más fuerza y más, dale nomás, ¿viste? Sé más disciplinado, ponete las pilas. Pero eso no es, ni siquiera es bueno para los ya salvos, digamos. Es una confusión, porque no es así. Correcto. Sí, algunos más, sí. Sí. Ujú. Sí. Sí. Correcto. Sí, sí, claro. Sí. Alguien más quería, ¿no? Esteban. Sí. 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 Qué bueno. Exactamente. Muy bien. Sí. Sí. Correcto. Excelente. 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 Sí, por eso también fue muy buena la pregunta tuya en cuanto a en qué sentido el Evangelio. ¿Sí? Yo entiendo que hacer obra de evangelista se limita o se enfoca en el asunto de los inconversos. Pero claro que esto está interconectado, claro que sí. Cuando nosotros logramos ver el Evangelio en el texto que estamos predicando, va a alimentar a un santo ya y va a permitirnos de alguna manera desafiar a un incrédulo a que se arrepienta y venga a Cristo, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto, tal cual. Así es, se suele decir que todos los imperativos están basados en un indicativo, en algo que Dios ya hizo, ¿verdad? Así es. Bueno, hubiéramos hecho un círculo y conversamos. Sí, una más. Sí, qué lindo. Sí, señor. Correcto, correcto, correcto. Bien. Decirle que hay que él quería hacer ahora delante del texto, está refiriendo al que es como digo que es un diagnóstico
del público. Implica, ¿no? Sí. Claro, porque Qué bueno, buen concepto. Claro. yo no- este que dice algún tipo del público, Sí. el libro de Hebreo dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y la leche es para los inexpertos. Entonces, a mí es que nosotros como líderes tenemos que tener el guardacito de Sí. la congregación, Muy bien. de la congregación y del estado de la congregación. Qué interesante el concepto. Sí. Estamos estados, y estados Claro. de procesos y estados de avance. Claro. Bueno, sí, coincide también con Tesalonicenses, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles. Digamos, tenemos que discernir, ¿no? Muy interesante, gracias. Y por supuesto este tema de nosotros, dice el pastor Mahoney, nosotros los pastores somos inspectores de fruto, dice él, o de fruta. ¿Por qué? Porque por su fruto los conoceréis. Nosotros estamos todo el tiempo tratando de leer entre líneas, sin ser jueces o sin pretender ser el Espíritu Santo, pero tratamos de ver frutos, ¿no? Me imagino que todos los que acá somos pastores, no sé cuántas veces nos emociona ver una persona y ni imaginamos que hizo un acto de bondad, de generosidad, o que fue y nos enteramos que fue a tal lado, que le dio algo, me ofrendó. ¿Quién te ofrendió? Tal. Wow. Y vos decís, un frutito, a fin, algo, ¿no? Estás como, ¿verdad? Y sí, claro, estamos todo el tiempo como tratando de darnos cuenta, pero también con cautela, porque hay gente que cree por un tiempo y luego se aparta, hay gente que, aún así, después de que parece, como yo decía ayer, este hombre 30 años fundando una iglesia en Francia y de golpe, ¡pum!, ¿no? A veces igual nos falla, ¿no? Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, dijeron, ¿quién? ¿Quién, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Nadie sabía bien, ¿no? Y así aún pasa. Por eso aún ayer para mí fue hermoso y un lindo ejemplo, cuando Salvador pensó que a lo mejor entre nosotros hay inconversos también, lo cual es muy posible. Siempre es posible. Siempre es posible. Entonces, aunque a veces decimos, bueno, hoy no hay nadie nuevo, como usted mencionaba, ¿no? Allá en 1 Corintios 14 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea que Pablo ya contemplaba que era posible que se meta en una reunión un incrédulo. Y siempre es posible. Pero a veces, no sé si a usted le ha pasado como pastor, que uno mira, así escanea el auditorio y dice, hoy no vino nadie nuevo. Bueno, y de pronto se tienta uno a no incluir un comentario o incluso en la conclusión la posibilidad que haya un inconverso y que debe ser persuadido a que ya, hoy es el día de salvación. Ya, anda a tu casa, arrodillate, pedir al Señor perdón, lo que sea, ¿no? Porque sí, siempre es posible. No hace falta, a ver, ayer acá se explicó el Evangelio, ayer, y se trató de poner esa espina en nuestros corazones. Está bien, a veces eso es suficiente. No siempre termina diciendo, vamos, a ver, ore conmigo, no es necesario. O haga tal cosa o haga tal otra, pero la verdad es que las personas que son distintos diagnósticos. Una persona que es un indocto completamente, que entró y nunca escuchó el Evangelio, y otro que hace años que está y todavía no se ha convertido. Son distintas formas, digamos. Es que está como cauterizado el oído de vos le das, Dios es santo, vos sos un pecador, no te puedes salvar. La gente escucha así y no escucha. Los que hace años que están. Es otra la estrategia, digamos, lo que deberíamos nosotros subrayar. Y yo tengo para mí de que la manera, a estas personas que están cauterizadas de escuchar siempre las 4 leyes espirituales, digamos, la mejor manera es justamente, como acaba de decir Esteban, es mostrar cómo está el Evangelio ahí, en ese lugar, de una manera particular, no en forma de 4 leyes. Y de pronto, un buen día, en un texto, yo conozco una persona que se convirtió, hermosa persona, porque un día alguien habló de la amargura y la incapacidad de perdonar. Y ahí se dio cuenta, ahí entró bajo convicción de pecado que era inconversa, porque tenía una amargura contra su papá. Y eso le llevó a la fe, ¿se entiende? Y así, el texto menos pensado. Y sé de Phil Johnson que llegó a la fe cuando alguien predicó allá en Corintios, ¿qué tienes de que no hayas recibido? Y si lo tiene, y si lo has recibido, ¿por qué te jactas? Y se sintió un tremendo orgulloso y le llegó a la fe. O sea, a veces, de nuevo, nosotros pensamos, bueno, este texto es evangelístico, este no lo es. No, expliquemos el texto. No estoy diciendo de usar el texto como un trampolín para ir a los
a las 4, digamos, verdades esenciales del Evangelio, sino tratemos de mostrar en todo momento la condición real nuestra de los seres humanos y la única salida que es Dios. Ese es el punto. Con la forma que tiene el texto, respetando el texto. Y también con un tono de urgencia. Para mí, la diferencia, para mí, esto es mi manera de predicar y buscar, cuando quiero preparar un sermón, yo quiero transmitir urgencia, si es posible, de principio a fin. Que esto es algo, porque es algo, digamos, necesario, es vital. Para mí la diferencia entre una enseñanza y un sermón es el tono persuasivo. Yo no estoy pasando información nada más. Cuando yo predico, no importa si son solo a creyentes, quiero persuadir de algo. Por supuesto, es Dios el que lo hace. Está bien, la palabra, el Espíritu Santo con su palabra, pero nosotros como instrumentos humanos tenemos que procurar persuadir, y lo vemos al apóstol Pablo, etcétera, se ve eso así. ¿Sí? Así somos. Bueno, continúo, ¿está bien? Todo se ve, me encanta haberles escuchado y seguir conversando, en el sentido que estamos todos más o menos en la misma página y son temas que seguramente ya hemos meditado por lo que veo, ¿verdad? No es que estamos en blanco, para nada. Me sorprende mucho, ya lo mencioné, pero si lo quieren ver, a mí me sorprende en la relación de Pablo con los corintios. Todo el tiempo, tanto en primera como en segunda, todo el tiempo sale a la luz, todo el tiempo que esa iglesia está infestada de inconversos. Y Pablo no es ajeno a esa realidad. Y hace cosas extrañas a lo largo de toda la carta. Cuando habla de los abusos en la Santa Cena, dice, es necesario que entre vosotros haya divisiones para que se manifieste los que son aprobados. ¡Wow! Y dice el hermano que cree que en su iglesia, José, que hay más cizaña que trigo, y es probable que se esté de a poco generando las condiciones para que haya una división en la iglesia o se vaya un grupo. Y a Pablo lo dice, ¿verdad? Por el tema de los inconversos. Termina 1 Corintios diciendo, el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. Vos decís, pero qué manera espantosa de despedirse de una carta, ¿verdad? El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. Parece algo demasiado brutal para terminar así. Y por supuesto está apuntando que hay gente en la iglesia que él sabe que no aman al Señor Jesucristo. Que se burlaban de Pablo, como nos explicó muy bien Cristian en el primer sermón. Lo menospreciaban ahí en 2 Corintios 10 y 11. Pensaban que era un tonto. La humildad de Pablo la confundían con debilidad, etcétera, etcétera. Inconversos, completamente ciegos. Y Pablo, tomándose en cuenta, les va escribiendo, no es un sermón, pero les está escribiendo, y allá en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos. Noten que no dice, os rogamos hermanos, siempre dice, os rogamos hermanos, acá no dice eso. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es, conviértanse. Vengan a los pies de la cruz y conviértanse. Al que no conoció pecado, y ahí resume el Evangelio, hermoso, a propósito, acá 5.21, si algún día querés hacer un culto evangelístico, vamos a dejar unos comentarios para eso al final, de un sermón evangelístico de punta a punta. Este es un hermoso texto para respetar el texto, digamos así. Lo podés predicar solo el único versículo, 2 Corintios 5.21, es como un resumen del Evangelio que da Pablo. ¿Sí? En el momento que lo llama a reconciliarse con Dios, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La imputación, espectacular. La sustitución, muy bien explicado. Y entonces continúa, capítulo 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos de Dios, ¿no? Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Les está pidiendo que se conviertan, exhortando a que se arrepientan. Tremendo. Dice Jay Adams, el que nosotros conocemos por la consejería bíblica, él enseñaba también teología práctica, que se llama en algunos seminarios, enseñaba también predicación.
y tiene un libro muy lindo que se llama Predicando con propósito, en inglés, Preaching with Purpose. Dice, para que una predicación sea cristiana, debe tomar completa consideración a la gracia de Dios en la salvación y en la santificación. Si no se habla de la gracia de Dios, no es una predicación cristiana. Es un autoayuda, eso es lo que es. Y así lo entendía Pablo. Pablo dice que se propuso no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, a los Corintios justamente, 1 Corintios 2:2. En 1 Corintios 1:22 al 24, es muy lindo que los hermanos hagan evangelismo, y deben hacerlo, lo vemos en el libro de Hechos. Notablemente en las cartas, en las epístolas, no hay exhortaciones a hacer evangelismo personal, pero sí lo vemos en Hechos, ¿verdad? Y sí lo vemos, bueno, la Gran Comisión implica que todos deberían compartir el Evangelio, todos deberían anunciar el Evangelio. Todos, si usted hace un estudio inductivo del libro de Hechos, todos los creyentes daban testimonio y todos anunciaban el Evangelio. Pero estaba reservado por algunos, en este caso nosotros los pastores, de predicar el Evangelio, queruso, ¿verdad? De enseñar el Evangelio. Y después Pablo, notablemente Pablo es el único que discute el Evangelio, más como un apologista. Y notablemente, si bien es, de nuevo, está súper que motivemos a la gente y nosotros podamos ser un ejemplo también, debemos, para que la gente haga evangelismo personal, y debemos darle las herramientas, las armas. En un momento David nos va a explicar lo que él está haciendo y cómo eso puede ayudar a nuestra iglesia, también a que cada uno esté involucrado en evangelismo. Pero la Biblia subraya notablemente lo importante que es predicar el Evangelio. Dice en 1 Corintios 1:22 al 24, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros predicamos, dice Pablo, a Cristo crucificado. 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Gálatas 6:14 dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es obvio que Pablo comprendía que el centro de su ministerio era Cristo crucificado, el Evangelio. No solo Cristo, Cristo crucificado, ¿sí? Y todo lo hacía alrededor de ese motivo. Notablemente dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De nuevo, creo que es algo que debemos considerar. Yo no estoy en contra de si usted como pastor está, aparte de todo lo que hace, sale todos los sábados a hacer evangelismo por las calles o por casa o lo que sea, los métodos que tenga. Pero creo que nosotros sí o sí tenemos una gran responsabilidad como pastores, que es predicar. Y debemos ser predicadores por sobre todas las cosas. Y en nuestro ministerio de predicación debe estar el Evangelio, en lo posible en cada sermón, ¿sí? Y no deberíamos sentirnos culpables por no salir como hacíamos antes a evangelizar casa por casa o hacer campañas en la plaza, etc. Si puede, hágalo, pero si no, sea un fiel predicador y ahí que esté el Evangelio. Y otros hermanos, y por supuesto, lidera la iglesia para que todos de alguna manera estén involucrados en el evangelismo. Pablo está centrado en Cristo y lo vemos a él en todo su ministerio, bueno, en las cartas que tenemos, las 13 cartas de Pablo, que en realidad no está todo el tiempo dando las 4 leyes espirituales en todos lados, sino lo que está haciendo es todo conectándolo con la obra de Cristo. Eso es lo que es, escuchen. La predicación centrada en Cristo, correctamente entendida, no busca descubrir dónde se menciona a Cristo en cada texto bíblico, sino revelar dónde se encuentra en cada texto en relación a Cristo. No es buscar a Cristo en cada texto bíblico, sino entender cómo cada texto se relaciona con la obra de Cristo. Porque si no, abusamos de la Biblia. Y eso es lo que yo noto en algunos círculos que están, como el Señor le habló a los discípulos camino de Emaús, de cómo hablaban de Cristo todas las Escrituras, les mostró. Entonces hay gente que sale a buscar a Cristo por todos lados. Y entonces ve un trapo rojo y dice, esto habla de Cristo. Y un pedazo de madera, esto es la cruz.
Y no es así, hermano. Es un lío eso. Perdemos respeto como expositores bíblicos porque nuestra audiencia piensa. Y nosotros mismos borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Que creemos que la Biblia es inspirada verbal y plenariamente, que cada palabra fue puesta por el Espíritu Santo, pero después le damos un significado espiritual a las cosas. Y entonces desarmamos a nuestra gente también de que si vos no le explicabas no lo podía ver nunca eso ahí. Cuando empezamos a decir, no, esto habla de Cristo, fíjense, porque acá esto se cruzó, está cruzado acá, es una cruz. No, nada que ver. Eso no, nunca, jamás. Tenés que tener una imaginación brutal para ver a Cristo en todo eso. Hay momentos, ¿verdad? Qué sé yo, la serpiente de bronce nos dice en la Biblia. Pero la forma de ver a Cristo en toda la Biblia es ver cómo cada texto se relaciona con lo que hizo Cristo. Anticipándolo de alguna manera, previéndolo. ¿Sí? Dice un autor que de alguna manera hay por lo menos cuatro formas distintas en que todo texto se relaciona con la cruz de Cristo, con la obra de Cristo. Puede ser predictivo de la obra de Cristo, puede ser preparatorio para la obra de Cristo, ahora vamos a ver un ejemplo en ese caso. Puede ser resultante de la obra de Cristo, lo que el hermano decía de en Cristo, interesante. O puede ser reflexivo de la obra de Cristo, refleja lo que es la obra de Cristo. Dice Spurgeon, muy interesante, hermosa cita, hay que meter a Spurgeon siempre en algún lado, muy lindo. A propósito, leer sermones de Spurgeon es hermoso como para ilustrar esto que estamos diciendo. Hermoso, tremendo, tremendo. Dice Spurgeon, ¿no sabes, joven, que desde cada ciudad y cada pueblo y cada aldea en Inglaterra, donde sea que esté, hay un camino a Londres? De la misma manera, de cada texto en las Escrituras hay un camino hacia la gran metrópolis, Cristo. Y mi querido hermano, tu negocio es, cuando llegas a un texto, decir, ¿cuál es el camino a Cristo? Nunca he encontrado un texto, dice Spurgeon, que no haya tenido un camino a Cristo en él. Y si alguna vez encontrara alguno que no tuviera un camino a Cristo, me encanta Spurgeon, dice, iría a través de los arbustos y las zanjas, pero llegaría a mi maestro. Porque el sermón, escuchen esto es lo importante, porque el sermón no puede hacer ningún bien a menos que haya un sabor de Cristo en él. Hermoso. Hermoso. Parece, por los que ustedes han conversado acá o compartido, que estoy hablando al coro, como dicen en inglés. Ya saben todo, o ya todos nos dimos cuenta, pero no sé, me parece que bien es necesario un recordatorio. Si un sermón no tiene sabor de Cristo, no hace ningún bien, es autoayuda. Lo es. Da la sensación de que lo podría aplicar un mormón, un budista, no sé, cualquier persona. Que se trata nada más de ponerle ganas. Y nada más. De alguna manera o de otra en algún punto aparece. Cuando decimos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de alguna manera habla de Cristo eso. ¿Cómo ten cuidado de mí mismo? Y sí, soy un desastre yo. No llegué todavía y nunca voy a llegar al momento de mi vida que diga, bueno, listo, ahora sí, ya no necesito, ya logré vencer el pecado y ya estoy tranquilo. No, Cristo, ¿verdad? Para buscar cómo cada pasaje se relaciona con Cristo, debemos preguntarnos en cada sermón que preparamos, ¿qué refleja este texto de la naturaleza de Dios que proporciona la redención? ¿Qué refleja este texto de la naturaleza de Dios que proporciona la redención? Y en segundo lugar, ¿qué refleja este texto de la naturaleza humana que requiere la redención? Y eso está en toda la Biblia, y sin forzar nada, sin hacer cosas extrañas, mezclando Israel con la iglesia o cosas así, no hace falta hacer nada de esas cosas. Solo con preguntarte, ¿qué habla este texto de Dios, del Dios que provee la redención? ¿O qué habla este texto del hombre que necesita esa redención? Suficiente. Un autor llamado Bryan Chapell, que tiene un libro muy lindo en inglés que se llama Predicación centrada en Cristo, creo que se llama así. A él le llama esto, dicho en español,
el foco en la condición caída. Y lo resume con una sigla, FCC sería, FCC. Foco en la condición caída. Nosotros tenemos que buscar, de alguna manera, en cada texto de la Biblia, y está en cada texto de la Biblia, cada texto de la Biblia habla de seres humanos, de personas, ¿verdad? Y cada ser humano es un pecador y necesita un Salvador. Y ya eso solo es, sin forzar las Escrituras, es el trampolín, digamos, necesario para de ahí mostrar el Evangelio. El foco en la condición caída. ¿Qué habla de la naturaleza humana este texto que requiere redención? Les doy unos ejemplos que para mí, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, empecemos 5:29, que para mí es notable para tenerlo en mente de todo el Antiguo Testamento. Estos 3 versículos de Deuteronomio que vamos a ver están presentes en todo el Antiguo Testamento, sí o sí. Deuteronomio 5:29 dice Dios, hermoso pasaje, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen todos los días, para que guardasen todos mis mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre? Dios está hablando. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Es obvio que no lo tienen. El pueblo de Israel no lo tiene. No lo tiene. Y está en el capítulo 5 de Deuteronomio esto, después que dio los 10 mandamientos. En el libro de Éxodo, el mismo evento está relatado cuando temblaba todo y la gente tenía miedo. Y no quisieron subir y dijeron, Moisés, andá vos, no queremos ni subir más. Estaban muertos de miedo. Y Dios le dice a Moisés, yo quería que se mueran de miedo. Para eso hice todo esto. Los truenos, el temblor, el fuego, todo. Quería que estén hechos encima, pensando en mí. Y en ese contexto, y acá lo dice un poquito antes, después véanlo en casa, está hablando de eso, que estaban muertos de miedo. Y Dios dice, ¿cómo me gustaría? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que no ahora solo que está temblando todo, estén muertos de miedo, sino que me temiesen todos los días? ¿Para qué? Para que pudieran guardar mis mandamientos. Todos. Para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Bueno, es obvio que ese corazón no lo tenía el pueblo de Dios. Y la verdad no lo tuvo nadie en el Antiguo Testamento. Y eso señala el nuevo pacto, con ese nuevo corazón que Dios nos va a dar. Y entonces cuando vamos predicando y vemos el fracaso de Israel, pero rotundo, jamás de los jamases tendríamos que insinuar, qué desgraciados estos judíos, qué tipos duros, ¿no? Somos nosotros. Somos todos los seres humanos. Con un pueblo que Dios lo llenó de gracia, les dio todo lo que era el pueblo más insignificante. Deuteronomio también, capítulo 7 y el capítulo 12. Y Dios le dio todo de gracia, los escogió. Y aún así, porque no tenían ese corazón. Deuteronomio 29:4. Es Moisés despidiéndose del pueblo, sabiendo, porque les avisa, que cuando entren a la tierra prometida van a fracasar. Se van a olvidar de Dios porque van a recibir casas que no construyeron, sembrados que no plantaron, les va a ir fenómeno económicamente y se van a olvidar de Dios. Y está hablando la segunda generación. La primera murió en el desierto porque también, por la dureza de su corazón, no agradecieron nada, se quejaron todo el tiempo. Y ahora esta nueva generación que supuestamente aprendió la lección, Moisés le dice, no, se van a apartar, se van a olvidar de Dios, ustedes también. Deuteronomio 29:4, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ese es el problema. Necesito la intervención de Dios en mi vida. Si no, no hay caso. Por más cosas lindas que vea, milagros, la nube de día, la columna de fuego, etcétera, etcétera, ustedes saben. Y capítulo 30, verso 6, lo mismo. Moisés casi despidiéndose ya. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El gran mandamiento, la Shema, Deuteronomio también. No lo podemos cumplir hasta que Dios no nos dé un corazón. Necesitamos a Dios, etc. Y eso, de nuevo, esto establece, es la ley de Moisés, recién comenzado el Antiguo Testamento, establece el patrón para todo el Antiguo Testamento. Yo no sé, de nuevo, la convicción de cada uno nos une acá, yo creo, la misma visión de que debe ser Dios el centro de todo lo que hacemos. Y cada uno, recién mencioné de Israel y la iglesia, y ya algunos se miraron. Bueno, cada uno sabrá. Pero sí, sí, hermanos, si vamos a ser expositores de la Biblia, tenemos que ser muy cuidadosos con el texto bíblico.
respetando la intención original de cada texto. Y no se puede alegorizar la palabra. No es correcto. No está bien. O sea, perdés autoridad. La clave de la predicación expositiva es la autoridad con la que hablas. Esto dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Y cómo sabes que lo dice el Señor? Y entonces mostrás en el contexto, por esto, y la gente está viendo ahí, y cuando la gente que está sentada puede comprobar que lo que vos estás diciendo coincide con lo que está viendo en su Biblia, entonces lo toma como palabra de Dios. Pero si yo digo, no, esto, acá dice esto, pero en realidad significa esto. ¿Por qué? Y porque significa esto. Perdiste toda la autoridad. No es expositivo. No podemos ponernos a hablar de teología acá, pero ojo con agarrar un sistema teológico que termine anteponiéndose a la hermenéutica y a la exégesis sana. Descartalo, nadie nos manda a defender ni tal o cual postura, sino a ser fieles al texto. Y nuestro ministerio centrado alrededor, no de nuevo, de una postura teológica, sino de la palabra, la exégesis, el texto bíblico. Por eso la dificultad, por eso estamos tomando este tiempo. Para hacer obra de evangelista no nos podemos tomar cualquier licencia, tenemos que explicar la palabra, ¿sí? Hay textos que hablan de la gracia a pesar de nuestro pecado, hay textos que hablan de la gracia cancelando la culpa del pecado, hay textos que hablan de la gracia que nos da el poder para vencer el pecado, y hay textos que nos hablan de cómo la gracia nos obliga a la santidad, porque nos capacita y nos obliga a la santidad. Estoy pasando rápido para cumplir con lo que prometí. ¿Hasta qué hora es, Cristian? 1:20, perfecto. Aparte, noto que ya el punto está hecho y ya, ¿para qué insistir, no? A mí me gusta pensar en principios teológicos. A mí, no sé, cada uno tiene su estilo de predicar. A mí las divisiones de sermón, así como cortitas, no me gusta. Me gusta que sea una oración completa, una división de un sermón. Porque me gusta elaborar todo en forma de un principio teológico. Y en mi mente un principio teológico es una verdad universal y atemporal. Es una verdad, se acabó. O sea, no sé, el otro día hablando de guardar la sana doctrina, ten cuidado de la doctrina. Decíamos que la doctrina es una sola y por tanto, o esto implica que el pastor debe ser humilde. Eso es un principio. Los pastores debemos ser humildes. Y la doctrina es una sola, se acabó. ¿Sí? De la misma manera, cuando queremos hacer obra de evangelista, yo creo que hay dos principios universales atemporales que son inquebrantables. Y es que cada ser humano es igual. Somos todos iguales. En un sentido. Y es que cada uno de nosotros somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios por medio de Cristo. Entonces cuando doy un sermón y veo a Abraham, la fe impresionante de Abraham, que estuvo a punto de sacrificar a su hijo, yo no quiero hablar de Abraham. No se trata de dar un sermón de Abraham y animar a los hermanos a que tengamos la fe de Abraham. ¿Qué es eso? ¿Está mal? ¿Me siguen? ¿Sí? Y enseñamos también a nuestros maestros de escuela dominical, por favor, el héroe de la Biblia es Dios. No Abraham, Noé y Sansón y todo eso. No le llenen la cabeza a los chicos con esas ideas, porque no está puesto para eso. En realidad todos son un fracaso en la Biblia. De las únicas dos personas que no se hablan de sus pecados en la Biblia es de Nehemías y de Daniel. Pero claro que eran pecadores. Lógico que sí. Pero todos los demás los vemos a todos miserables. Todos. Las familias de todo un desastre, casi todas. En Génesis no hay una sola familia como la gente. Tremendo. Y eso está por un propósito, de nuevo, para que miremos a Cristo, a un Salvador. Entonces, no es tampoco algo tan complicado. Y todo esto, de nuevo, conectando con lo que mencionó José, para que no sea un apéndice al final del sermón, meter las 4 verdades espirituales, sino que cada texto de alguna manera comunique uno u otro aspecto del Evangelio. Nosotros no podemos, nosotros no sabemos, nosotros no tenemos ese corazón. Esto fue escrito por la dureza de nuestro corazón, dice Jesús, cuando hablaba de allá en Mateo 19. Esto está acá, lamentablemente, porque somos tremendamente duros. Y esto pasó así, y esto pasó así, y Israel con el pueblo de Dios quemaban a sus hijos a Moloc. ¡Wow! Lo que somos capaces, etcétera, etcétera, etcétera. Y enseguida está Cristo. Y después Dios, la segunda gran verdad universal. Dios es siempre el mismo. Y Dios es el único que ha provisto redención al ser humano. Y esas dos verdades las encontrás en cualquier pasaje de la Biblia, todos.
Solo hay que pensar un poco. Y ahí entonces, basado en esas dos verdades teológicas, que son principios universales, atemporales, el hombre sin Dios está perdido, necesita la gracia de Dios, y Dios ha provisto esa gracia, la salvación, a través de la obra de Cristo en la cruz, por gracia. Si bien la proveyó en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo de alguna manera lo anticipa y muestra esa frustración del pueblo de Dios una y otra vez. Aún vuelven del exilio, uno dice, bueno, ya aprendieron la lección para siempre de idolatría. Y notamos ahí en Malaquías hablando de los sacerdotes que están tan hartos de servir a Dios, no tienen ni ganas, la gente, cada uno de lo mismo, otra vez. Termina el Antiguo Testamento, otra vez le llaman a algunos la esperanza mesiánica, ¿no? Con ese anhelo de, por favor, que venga alguien a cambiar esto porque somos incorregibles. Bueno, teología bíblica, un poco lo que decía David hoy, ¿no? Entender cómo todo lleva a la cruz. Eso es suficiente. Tengo aquí, he sacado de 2 libros, he buscado mucho en libros de predicación, he buscado algunos consejos prácticos de cómo hacer un sermón evangelístico. Me parece que se nos va a ir mucho el tiempo, pero déjenme dar algunas de esas pautas, me parece muy lindo. No sé si suelen predicar así una actividad, solo el evangelio nada más, ¿verdad? Puede ser un funeral, alguna actividad especial, no sé, ahora en Navidad, ¿verdad? O no sé, hacen, ya como decía el hermano hoy, ya de pronto hacemos un servicio para que vengan solo inconversos, o queriendo que vengan inconversos, animamos a la gente. La presentación de bebés a veces se da para eso. Para la Pascua, ¿verdad? También. No sé, lo hacen, lo han hecho. No sé ustedes si han pensado, claro, lo ideal siempre es que seamos expositores de la Biblia. A mí me parece que es lo mejor. Entonces, de alguna manera también, en vez de ir así haciendo temático, buscando un lado al otro, es muy importante que aprendamos o que cuidemos de cómo predicar el Evangelio. Tenemos algunos ejemplos en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 2, por ejemplo, el sermón de Pedro, lo que más sobresale es que estaba todo de punta a punta alrededor de la obra de Cristo, la persona y la obra de Cristo. Hermoso. Y con un desafío al final también hermoso, arrepentirse. Tenemos que predicar para persuadir. Lo vemos en la Biblia. Las personas tienen que tomar una decisión. No que le hagamos levantar la mano y venir al frente. Quizás se ha abusado tanto eso en el pasado que hoy nos hemos hecho el famoso efecto péndulo, ¿no? Estamos en la punta contraria. Pero no está de mal, lo vemos en la Biblia. Acá, por ejemplo, en Hechos 2:40, Pedro le dice, arrepiéntanse. Tenemos que llamar a las personas a hacer algo. No está mal. En todo caso, decirle, vaya a su casa y explíquele lo que tiene que hacer y que lo haga. O ahora mismo, usted en el silencio de su corazón puede hacer. No haga un llamado si no quiere, pero sí desafía a las personas a hacer algo con Cristo. Claro, ¿cómo no? ¿Por qué no? Pero, para un segundo, ¿algún comentario de esto? Sí, no, que no sea una avalancha, pero... sí. 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 Uh-huh. Uh-huh. Sí. 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 Correcto. Pero aún ahí está el Espíritu Santo involucrado. Sí, es la obra del Espíritu Santo. O sea, Dios diseñó la salvación, el Padre, la planeó, sí, la diseñó, la planeó antes de la fundación del mundo, Efesios 1. El Hijo la ejecutó y el Espíritu la aplica. O sea, la Trinidad entera está involucrada y que confiamos en eso. Por eso, sí, está mal hacer un llamado o hacer a que la persona tome una decisión cuando no se explicó nada. ¿De qué va a tomar la decisión? ¿De qué va a hacer? Tenés que dar un contenido, por eso predicamos. Pero al final, a mí me parece que hay que... Está muy bien hacerlo. Sí, David, te escuchamos.
Mm. Y la conversación que tuvo con la hermana es bastante reveladora en cuanto a Ujú. qué hacer con la verdad que Sí, está viendo. sí, Y ella le pregunta, ¿crees esto? sí. Se Ah, ríe, todo solamente, interesante. básicamente, la voy a pensar, Está bueno. le llamó a decidir. Ujú, ujú. Sí, 11, 25, 26. sí. Lo que hemos hecho mal nosotros, y yo a propósito quiero decir, en un momento habla David, yo estoy muy, hasta emocionado he estado cuando he notado que en la misión bautista ABEM, Asociación Bautista para la Evangelización del Mundo, ha- yo creo que ha hecho revisiones a cosas. Lo he conversado ahora, tuve hasta ganas de ir a visitar a la sede central, están dando unos cursos maravillosos, y he hablado con un misionero con el cual tengo mucha afinidad y que él procura compartir el Evangelio, y él me dijo, sí, ABEM se ha dado cuenta que ha cometido errores en el pasado y los está corrigiendo. Y a mí me ha emocionado mucho eso, mucho, porque yo tengo mucha gratitud, soy pastor en una iglesia fundada por ABEM, y yo he cometido muchos errores también y los he tratado de corregir, y me encanta ver esa actitud. Estamos todos, de alguna manera, tratando de ser más precisos y más fieles y ser aprobados, trazando bien la palabra de verdad. ABEM se ha dado cuenta que de pronto ha cometido errores en esto de apresurar a que la persona tome una decisión, haga una manifestación pública. Y en eso tenemos que tener cuidado. ¿Sí? La conversión es algo de Dios, es algo interno. Tenemos que tener cuidado en querer nosotros ver el fruto cuando todavía no hay nada. Eso lo vemos en el bautismo, digamos, cuando bautizamos a una persona. Pero eso, otra vez, separemos lo que es aplicar un sermón y hacer un desafío, hacer a la persona, animarle a hacer algo con lo que escuchó. Lo que no hagamos es que enseguida nos queremos que nos muestre qué hizo. Pobre persona, que capaz que ni nada, estamos como casi hasta manipulando algo. No hagamos eso. Pero sí digámosle a la gente, vaya a su casa hoy mismo. Por favor, arrodíllese, postres ahí, no deje pasar un día. En Hebreos, hoy es el día de salvación, hoy es el día, hoy es el día, hoy. ¿No? Y hay un énfasis como diciendo, dale. Pero claro, no pretendamos que las personas, ustedes saben, yo he llamado pero tanta gente al frente y me paro ahí y digo, ¿por qué pasó, señor? No, se me ahogó mi sobrino la semana pasada, ore por mí, pastor. Y antes no hacía eso, no preguntaba, después me paraba ahí cuando hacía llamado a recibir a Cristo y a cada persona que se acercaba le decía al oído, ¿por qué pasó? Y me decían cualquier cosa. Y al final nunca más hice un llamado, porque la gente pasaba por cualquier cosa. Porque estaban emocionados, yo que se les tocaba, vaya a saber. Pero nunca nadie me dijo, no, porque soy un pecador, me arrepentí. Nada, me decían otras cosas. Entonces, saquemos eso, digamos, o reveamos eso, en tal caso, de cómo lo hacemos, de manera que no sea un abuso o una manipulación, pero sí busquemos que la persona haga algo con lo que digo yo, ¿sí? Usted piénselo, propongámonos seguir estudiando estos asuntos. Creo que es muy importante, demasiado importante, demasiado. Para ahora irnos al otro extremo solo porque reaccionando a algo que hicimos mal antes, sí. Ujú, mm. Claro. Sí. Sí, entiendo. Sí. Sí. Una de las condiciones para que un sermón sea bueno evangelístico es que sea simple, simple, corto y simple. Nosotros no podemos explicar esas cosas así, no debemos. En la Biblia dice, cree, como una orden, cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntanse. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Así, pum. Después la persona va a darse cuenta, si se convirtió, que eso fue de Dios, que no lo hizo ella. Pero no podemos empezar a explicar todas esas cosas porque hay un lío, digamos. Me parece a mí. En el momento que predicamos el Evangelio, vos la persona le decís, tenés que arrepentirte. Dios te manda que te arrepientas. ¿Quién sos vos para darle la espalda a Dios? ¿Quién te crees que sos? Arrepentite ya. Dios murió por vos en la cruz. O si no querés decir por vos, por la elección, la redención limitada, Dios murió. Dios vino a morir aquí por las personas
que se reconocen pecadores, por favor, reconocete pecadora. Porque vos no sabés, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué te crees? Y cosas así, o sea, y después un día hermoso te sentarás a conversar si se convierte, ¿no? Decís, qué maravilla, ¿no? Dios, cómo el Espíritu Santo te traspasó la palabra en ese momento y Él te dio la fe y Él te dio el arrepentimiento. Claro que sí. ¿No? Bueno, es un poco... No voy a... De pronto se lo doy a Cristian o algún día lo subimos en algún lado. Cositas que estaban lindas para mí de cómo preparar o predicar un sermón evangelista, ser bíblico, por supuesto, ser positivo, rápido así, ser claro, debemos ser claros. Los estudiosos dicen que en un grupo así donde no conocemos, para comunicarnos bien tenemos que apuntar a un nivel de 6º grado, para que la gente nos entienda, 6º grado. Tenemos que eliminar la terminología. Algunos hablan del lenguaje de Sión, de nuestro lenguaje medio que solo entendemos nosotros, ¿verdad? Claro, tenemos que sacar esas palabras. La gente no, cada vez sabe menos, cada vez más ignorante de la Biblia las personas. Tremendo, uno ve los programas de pregunta y respuesta. ¿A quién mató Caín? No saben, la gente ni idea, dicen cualquier cosa. ¿Sí? No tienen idea la gente de la Biblia. Y nosotros hablamos como si supieran. Tenemos que hacerlo bien simple, breve, en lo posible breve. Algunos dicen también 20, 30 minutos, si es posible, un sermón evangelístico, ¿sí? A mí me gusta mucho, yo he visto, desde que trato de ser expositor, lo que más he visto y me sorprende, cada vez que enseño Efesios 2, del 1 al 5, algo pasa. Sobre todo en personas que se creían creyentes. Tremendo. Sobre todo gente con trasfondo pentecostal. Vos explicás Efesios 2, todo que estábamos muertos en delitos y pecados, etcétera, etcétera. Pero Dios, que es rico en misericordia, y explicás eso y se les vuela la cabeza. Y, por supuesto, si Dios obra. No sé cómo ha sido el caso suyo, pero me sorprendo yo. Explico otras cosas y parece que ya las sabían. Explicás de la depravación del hombre así, no metiéndolo como una doctrina importada a la Biblia, sino mostrando cómo está ahí. Uf, me sorprendo, me sorprendo. Y les animo a considerar textos así, que son, está como ahí, sácate. Lo mismo me pasa en 1 Timoteo, creo que es 1:15, ¿no? Ay, se me olvidó cómo empieza. ¿Cómo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. El Evangelio, ahí, fácate. No hace falta demasiado contexto, nada. Eso es el Evangelio. Ahí está todo. Me encanta usar eso. 2 Corintios 5:21 también. Y me encanta usar Juan capítulo 14, del 1 al 6. Tengo un sermoncito que uso en los velorios. En la casa de mi padre muchas moradas hay, etcétera, etcétera. Y está el Evangelio ahí, tan breve, tan simple, tan claro, tremendo. Yo siempre en los velorios lo uso por todo el tiempo. Que explico lo que es una morada, que es un agregado a la casa del Padre, que habla de intimidad, todo, pero en realidad el atractivo del cielo es estar con Dios, en intimidad con Dios, pero no podemos tener intimidad con Dios. Y entonces ahí Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, etc. Ustedes sabrán, pero breve y siempre con un sentido de urgencia. Esto no es algo para elaborar, considerar, fíjese, urgencia. ¿Sí? Bíblico, simple, que esté claramente explicada la obra de Cristo, la necesidad humana, y que se requiere una respuesta personal. Y apasionado. Yo le pido a Dios pasión. Por supuesto, oro para que Dios me dé pasión. Y para que mi tono sea amoroso, realmente amoroso. Me encanta cuando Pablo habla, dice, les rogamos en el nombre de Dios, rogamos. Que eso suena humilde, soy yo un pecador que le está robando a otro pecador, por favor. No seas tonto, no seas tonto. ¿Sí? Pero bueno, hasta aquí. Tenemos un problema nosotros, a diferencia, Pedro predicó un sermón y se convirtieron 3.000 personas, ¿no? Después Pablo se fue a Corinto y estuvo 1 año y medio, no era lo mismo. Y en Éfeso estuvo 2 años. ¿Sí? Y en Atenas se burlaron de él. O sea, distintas audiencias, digamos. Pedro estaba hablando a judíos que conocían la ley, sabían que Dios era santo, que ellos no la podían cumplir, etcétera, etcétera. Le faltaba conectar el cabo de que ese que habían dicho crucifícale era el Salvador. De hecho, la gente que estaba ahí, ellos habían pedido que lo crucifiquen, así que más claro y gráfico que ellos son unos malvados no había.
y se convirtieron en miles de personas. Hoy en día nosotros hablamos a una gente que es ignorante completamente. Entonces yo tengo para mí, y con esto voy a enganchar lo que quiero que David... Quiero recomendar el material que usan ellos. Yo he aprendido en mi ministerio tratando de hacer evangelismo, que la mejor manera hoy en día, ahora sí hablando de método de evangelismo, dice, ¿han leído el libro de Packer, Evangelismo y la soberanía de Dios? Los recomiendo. La primera parte es muy teológica, pero la última parte da las aplicaciones prácticas, evangelismo y la soberanía de Dios. Y él hace para mí algo maravilloso, Packer, mostrando cómo Pablo en Tesalónica fue como una madre, como una nodriza, como un padre. Hubiésemos querido dar en nuestra propia vida. Pablo evangelizaba así, como un padre, como una madre, de una manera bien personal. Y entonces Packer saca de ahí una aplicación. Dice, nosotros tenemos que evangelizar de la manera más personal posible. Él da unas pautas como qué método de evangelismo elegir. Yo tengo un libro de un tal Johnston, Thomas Johnston. Él es profesor de evangelismo en un seminario. Evalúa 122 métodos de evangelismo. En un montón de detalles evalúa. Packer en 2 páginas te da la clave. Dice, hermano, si tú tienes 122 métodos de evangelismo para usar, use el más personal posible. El que más te permita ser como una nodriza, como un padre. Ese es el segundo criterio que él da. El primero es el que permita explicar más claramente y precisamente el contenido del evangelio. Porque el poder de Dios está en el contenido del evangelio. Entonces, si usted va a fabricar cigarrillos o folletos que tienen la forma de un cigarrillo y los tira con una avioneta para que la gente crea que está juntando un cigarrillo, bueno, hágalo si quiere. De pronto, a lo mejor uno en 1.000.000 se convierten, pero usted mete el evangelio como un telegrama en la menor cantidad de información posible. Entonces Packer dice, no, elijamos el método que más contenido claro, sencillo pero claro y completo del evangelio tenga. Y sobre todo una audiencia que no es la de Pedro allá en Jerusalén, que no sabe nada, ni de qué es Dios, de la santidad, del pecado. Pecado para la gente hoy es comer un helado, 2 helados, el helado grande. Eso es pecado para la gente. No, ni idea de lo que es el pecado. Y entonces entiendo yo al final que la mejor forma hoy de, vamos a decir esta palabra, de compartir el evangelio es enseñándolo. Enseñar el evangelio, eso es lo que deberíamos tratar de hacer. Y eso no se hace en una conversación de media hora. Se hace digamos, en varios encuentros, donde vas poniendo un ladrillo a la vez. Y en ese sentido, el material que está usando Abem es fabuloso. Voy a poner la placa, ¿sí? Y nos explicás. Ellos van a dar un curso pronto, ¿verdad? Así que déjenme avanzar hasta ahí. Uf. ¿Eh? No, dale, explica un poco hasta que llegue la placa. La tengo al final. Sí. Dale. Y honestamente uno piensa, bueno, ¿qué más se puede hacer para mejorar? Después empieza a evaluar, bueno, pero ¿cómo camina esta persona? Se ve evidencias de una vida cambiada, porque alguien se emocionó, y después no volvió más a la iglesia. Recuerdo en una revista Pásenselo. cristiana que decía, bueno, decía un pastor otro, la semana pasada bautizaron a 10 personas. Dios estaba seguramente feliz por eso, decía. Y otra pregunta, ¿y cómo andan? No, lo bautizaron y no lo vimos más. Claro. Ya se arreglaron la cosa, parece su mente. Porque bastaron con una sola obra o algún tipo de evento, algún tipo de cosa externa y no hubo ningún cambio de corazón. Bueno, el trabajo que estamos haciendo desde hace ya, ahora en Chile, 7 años, lo comenzamos a hacer, 8 años, en 2011. Y el curso se llama Buena Tierra, Evangelismo y Discipulado. Permíteme leerles el subtítulo porque es más importante quizás que el mismo título. Entrenamiento para evangelismo y discipulado pertinente a la cosmovisión. Ahora ahí tendría que desempacar toda esa frase, pero básicamente, ¿qué significa? El curso de evangelismo Buena Tierra, evangelismo discipulado, no solamente enseña a evangelizar, sino también a discipular. Parte formando relaciones
con esa persona inconversa que luego de manera natural se convierten en relaciones discipuladoras. ¿Por qué? Porque la idea no es que termine simplemente con el evangelismo, sino que desarrolle una relación con Cristo. Varias cosas que ha dicho el pastor Alejandro esta mañana y sin que leyera mis apuntes soy yo los suyos. Pero por ejemplo dijo recién una frase muy importante y yo la convierto en pregunta. ¿Cuánto contenido bíblico es necesario entender para que la persona pueda realmente responder al evangelio? O dicho de otra forma, ¿cuánto contenido y contexto bíblico es necesario entender para poder responder al evangelio? Esa es una pregunta que vamos desarrollando con el curso. El curso de Buena Tierra es un programa de estudio realmente para que la persona aprenda a explicar el evangelio tal como está escrito en la Biblia. ¿Cómo es eso? En forma cronológica. Parte en Génesis. El evangelio parte en Génesis, ¿o no? Y ese es el concepto también, otro punto que mencionó, y otra vez sin copiarnos los apuntes, de lo que se llama la teología bíblica. Estamos muy acostumbrados a hablar de la teología sistemática, y eso es muy importante, y es muy sana y muy buena. Pero la Biblia fue escrita de manera teología bíblica. Este es evangelizar con teología bíblica, desde Génesis en adelante. Otra cosa que es importante entender, que el curso no trata de, como quien dice por ahí, solamente lograr que la persona repita después de una frase, una oración o alguna fórmula. No, lo importante es que cada una de las 8 verdades del Evangelio se entiendan. ¿Cuáles son las 8? Bueno, quizás tú dirías, bueno, son Cristo murió por mí, ¿verdad? Cristo resucitó por mí, podemos citar 1 Corintios 15, etc. Pero cuando partimos de Génesis, primero habla de Dios. Antes que podamos hablar de Cristo, tenemos que hablar de Dios. ¿Y quién es Dios? Luego entender quién es el hombre y cuál es el problema del hombre, que es el pecado. Cómo el pecado entonces trajo muerte, pero la muerte no es solamente muerte física. La muerte es también separación espiritual, eterna. La muerte tiene dos contingencias, ¿verdad? Física y espiritual. Y ahí entre Cristo, cuando hablamos de qué hizo Él, tomó justamente nuestra muerte en la cruz por nosotros como pecadores. ¿Y cuál entonces la verdad que esa cruz nos demuestra? Que por fe solamente en lo que Él hizo podemos tener vida. Acabo de nombrarle las 8 verdades del Evangelio. Las 8 verdades se enseñan a través de un estudio bíblico que se llama La Historia de la Esperanza. Ahí están mirando el libro que usamos para que la persona evangelice con eso. Dirías, es un tratado muy largo, no lo podemos regalar en la calle, son 64 páginas. No se trata de regalarle a alguien inconverso ese texto, sino que a estudiárselo con él. A sentarse a ver la maravillosa historia de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Igual para un inconverso, tiempo, compromisos, exigencias, interrupciones, ¿verdad? Vivimos en una ciudad o un pueblo lleno de interrupciones, una cultura muy demandada por el tiempo. Y la idea de la Historia de la Esperanza, que es realmente el curso evangelístico, es más bien adaptable a la situación de la persona. Una de las cosas que enseñamos en el curso, que es que el curso de la Historia de la Esperanza es como un acordeón. Se puede extender o se puede contraer. Yo he enseñado la Historia de la Esperanza en cosas tan breves de 4 reuniones, 4 sesiones breves. También lo he enseñado en casi 36 reuniones a un inconverso. ¿Qué pasa? Estamos dándole otra vez el contenido en su contexto bíblico para que entiendan el Evangelio y de una vez por todas respondan a ese mensaje. Quiero que vean el curso. Ahí van a ver actualmente 2 juegos de apuntes. A la mano izquierda, ponga atención, porque es un poquito extraño lo que está hecho en el manual, pero es muy lindo. Todas las hojas a la mano izquierda son los apuntes para el maestro. Todas las hojas que están a la mano derecha son los apuntes del alumno. ¿De qué alumno? De los hermanos, de los creyentes que se le capacita con el curso. No se le entregan los 2 juegos de buena y primera, sino más bien se entrega primero los del alumno y si logran pasar, porque tienen que ser primero certificado, se les da los apuntes del maestro. David, sí, perdón. pastor. No, que para que quede claro, eso es para el curso de evangelismo y eso que está dando vuelta es el material que usamos para evangelizar. Son 2 cosas distintas.
Sí, sí. Este es el curso que estamos promocionando acá. Ahí están las fechas, ahora quiero mencionar eso. Pero claro, son actualmente dos tipos y hay un tercero actualmente que se llama El Camino al Gozo, que es un curso de discipulado. Entonces, actualmente, Buena Tierra, ¿qué hace? Buena Tierra le entrega dos herramientas o dos trabajos. El primero, que es la historia de la esperanza, que es el Evangelio, básicamente el Evangelio de manera cronológica. Y el camino al gozo son los pasos esenciales de la vida de un creyente y que vienen ahí a tocar básicamente las mismas verdades estándares de cualquier curso de discipulado, pero incluye dos cosas que no se encuentran, al menos que yo no he encontrado en otros discipulados. Primero, incluye la importancia de la iglesia local, que es muy importante que entiendan por qué la iglesia existe. Y segundo, incluye también de buena y primera las misiones. En la última lección aprenden que su encargo es, ahora que tienen esa historia, tienen que contarla. Entonces, son tres, ahí se nos acabó el tiempo. A este afiche, entonces, y no lo tengo en forma impresa, pero si usted se inscribe, ahí atrás podemos enviárselo por correo electrónico. El curso lo vamos a dar en un fin de semana en marzo, ya está programado. Tenemos el lugar por definir, pero ya está programado el curso y eso lo vamos a hacer con un equipo de maestros. Un curso muy interactivo, muy participativo. Así que gracias, Pastor Alejandro, por el tiempo. ¿Tiene un costo? Tiene un costo. El curso básico, no para los maestros, sino que para el alumno es $13,000. Es decir, son $13,000, reciben el manual y dos libros de estudio, Esperanza y Gozo. Y si se quiere certificar, que quiere decir que te capacitamos para enseñarlo a otros, hay un segundo sábado, que la semana siguiente, opcional, y eso vale $5,000 más. Okay. 13 para el curso general y $5,000 para la certificación. Para inscribirse vamos a levantar luego ¿cómo se llama? Google Docs, para que ahí se pueda inscribir. Listo, hermano. Gracias. Gracias, pastor. Gracias a usted. Bueno, espero que haya servido. Tenemos que estudiar de estas cosas más, obviamente, que sea de bendición. Yo me quedo con la sensación de que ya sabían, pero bueno, algo siempre se suma. Espero. ¿Está bien? Vamos a orar. ¿Perdón? Tim Chalice. Sí, pero ya tocó la campana. El año que viene vamos a hablar del pastor y el adulterio, el pastor y la pornografía, el pastor y los habanos, no sé. Pero bueno, no sé, les paso después. Vemos si se les puede pasar el material. Lo siento. No, igual no estaba programado. Yo sí podía, pero claro. Ya. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Agradecemos mucho por el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Agradecemos por tener ese tesoro en nuestras manos, por habernos llamado a servirte, administrando este misterio maravilloso. Qué honra, Señor, como dice Pablo allá en 2 Corintios 3, ser ministros del nuevo pacto, que no está escrito en piedras, sino en los corazones y transforma a las personas, Señor. A diferencia de los creyentes del Antiguo Testamento que no tenían ese corazón, tenemos hoy la posibilidad de tener un corazón que te ama por sobre todas las cosas, Señor, y podemos compartirlo y también el milagro de la salvación, Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos para que otras personas pasen de muerte a vida. Eso es algo maravilloso. Te digo que por mis hermanos, pido por ellos, Señor, que a cada uno de nosotros nos dé la sabiduría necesaria para hacer obra de evangelista, que nos ayudes a discernir, a seguir aprendiendo, a escuchar, a ver, a leer, de manera de no, como dicen en Estados Unidos, no tirar el bebé junto con el agua de la bañera, Señor, porque nos hemos dado cuenta que hemos hecho abusos o hemos sido víctimas de abusos en el pasado, de no ahora no querer tampoco irnos al otro extremo. Señor, danos sabiduría, danos discernimiento, ayúdanos a hacer las cosas que te agradan a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien.